Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, alabado y glorificado sea su santo nombre. Hoy sus hijos, de aquí de rodillas, Señor, con el gozo de siempre, cada santo sábado, cuando nos concede la linda oportunidad de reunirnos, de estar cerca espiritualmente los unos de los otros, aunque las distancias nos separen, tenemos la esperanza de que muy pronto estaremos físicamente juntos. Eterno Señor, gracias por concedernos en este santo sábado la vida, el tiempo de gracia, la disposición, la alegría para nuevamente reunirnos y continuar estudiando, continuar recibiendo de su divina misericordia, conocimiento, luz, para que nuestra fe sea fortalecida y para que podamos compartir con otros, para que este canal, este ministerio que el Señor tuvo a bien organizar, crear y sostener durante todos estos años. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición no solamente para cada uno de los que hacemos parte de este ministerio, de este grupo, sino porque muchas personas están conociendo, están escuchando y están aprendiendo. Gracias porque a través de este ministerio se ha levantado la voz y se seguirá levantando para denunciar la apostasía, para denunciar el error, para denunciar estos vientos de doctrinas que pueden arrastrar a muchas personas. Gracias, Señor, por conceder los recursos para el trabajo que se realiza. Bondadoso Señor, gracias por nuestros hermanos, sus familias, las que en estos momentos estamos reunidos. Gracias por cuidar de todos ellos, de nosotros. Gracias por las infinitas bendiciones que cada día recibimos de sus amorosas y divinas manos. Y nos disponemos, Señor, implorando que la luz de su Santo Espíritu, el poder de esta tercera persona de la divinidad, nos conceda entendimiento, discernimiento, y la compañía de sus santos ángeles siempre estén con cada uno de nosotros. Todos te lo agradecemos en los méritos sagrados de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga y nuevamente nos disponemos con gozo y alegría a continuar estudiando, a continuar esta capacitación que viene del cielo, que viene de lo alto, que el Señor inspiró a su sierva, la profeta del Señor, y a todos los que contribuyen haciendo esas compilaciones, haciendo todos estos materiales que el Señor ha dispuesto que tengamos en nuestras manos. Así es de que aprovechemos al máximo este espacio que el Señor nos concede para participar, para exponer sus apreciaciones, hermanos, son muy valiosas. Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar hoy, creo que es el cuarto capítulo de este libro, Consejos sobre Agricultura, la agricultura en el hogar, y se hace la aclaración de que, como decía nuestro hermano, no es en el hogar de las ciudades,
de las grandes capitales, sino en el hogar, ya una vez establecidos los siervos del Señor en el campo. Entonces vamos a iniciar una lectura y un análisis de varios párrafos que están todos escritos en la Review and Herald. Y vamos entonces, hermanos, participando, ya sea leyendo o nuevamente invitándolos a exponer sus apreciaciones, sus reflexiones. Sabemos que en la multitud de consejos o de apreciaciones o de ideas que el Señor nos aclara, podemos entre todos contribuir a una mejor comprensión. Entonces vamos a empezar con la agricultura en el hogar del campo. Este primer párrafo, pues de pronto cuando uno empieza a leer, piensa que de pronto este primer párrafo no tiene mucha relación con lo que estamos estudiando, pero al leer más adelante vamos a encontrar el por qué este párrafo se inicia con este tema, ¿no? Bueno, dice, a los padres de estos hijos, y entre paréntesis encontramos una aclaración a cuáles hijos se refieren, ¿no? Dice, a los padres de estos hijos que practican vicios secretos, les diría, y con entre comillas y entre signos de admiración dice, han traído a este mundo hijos que no son más que una maldición para la sociedad. Les está haciendo este llamado, esta advertencia a los padres. Sus hijos son indisciplinados, pasionales, pendencieros y viciosos. Su influencia sobre otros es corruptora. Estos hijos llevan el sello de las pasiones más bajas del padre. El sello de su carácter se estampa sobre sus hijos. Su temperamento violento y desagradable se refleja en sus hijos. Estos padres deberían haberse alejado al campo hace mucho tiempo y haberse separado tanto ellos como sus hijos de la sociedad de quienes no podrían beneficiar, sino solo dañar. En este párrafo, la profeta del Señor está haciendo una descripción fuerte de ciertos padres, de ciertos hijos y de unos resultados bien tristes sobre los jóvenes y sobre los mismos padres por no haber recibido decimos nosotros, consejos, cuando realmente debiéramos tomarlo como mandatos. ¿Qué pasa con estos hijos? Pues acá dice que estos hijos han recibido o sobre ellos se ha estampado el sello del carácter del padre. Un padre, como lo describe aquí, unos padres de temperamento violento, de temperamento desagradable. ¿Y cuál ha sido el resultado sobre los hijos?
unos hijos que practican vicios secretos. Nosotros ya entendemos, sabemos qué es realmente vicios secretos. Más adelante ya se va a usar la palabra que aclara totalmente qué es un vicio secreto. Estos hijos son indisciplinados, son pasionales, viven de emociones, de sentimientos, pendencieros, es decir, personas dadas al conflicto, a la pelea, viciosos, alcohol, cigarrillo y toda una cantidad de vicios que están a la orden del día. Y por supuesto, la influencia de estos jóvenes no puede ser sino una influencia corruptora sobre otros. Por eso al final ella dice, estos padres deberían haberse alejado al campo hace mucho tiempo. Su carácter, como ya lo hemos estudiado en los documentos anteriores, hubiera sido transformado también hace mucho tiempo si se hubiese sometido a la voluntad de Dios. Y al haberse ido hacia el campo, también hubiera separado a los hijos, a esos hijos, de, de estas influencias corruptoras. Hermano, si usted tiene algún comentario, alguna reflexión, alguna apreciación, bien pueda, es el momento para hacerla acerca de este primer párrafo. ¿Qué opinión, qué opinan de este llamado, esta denuncia prácticamente que se hace aquí? Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Buenos días, hermana. Dios la bendiga. Adelante. Bueno, aquí nos hace referencia al carácter de los padres, que los hijos tienden a seguir los malos rasgos de carácter de sus hijos, ¿sí? Y estos padres les dan un pésimo ejemplo, entonces eso se refleja en los hijos y obviamente también en el aspecto de los vicios secretos. Los jóvenes normalmente cogen estos vicios secretos, no solamente los vicios que comúnmente vemos, sino en el aspecto sexual. Entonces, a veces es por el descuido de los padres que desde niños no enseñan a sus hijos a dormir en cuartos separados o a cerrar sus cuartos cuando tienen intimidad con sus esposas. Entonces, a veces eso también es una influencia, esto es algo que despierta en los niños ese deseo desde muy niños también. Gracias, hermana Ángela. Y ahora, pues, ni qué decir con el acceso que tienen los niños y los jóvenes a toda una cantidad de imágenes, de programas, de aplicaciones, bueno, no sé qué más, en el Internet a través de estos móviles y agravado pues por la ausencia de unos padres que están pues laborando y estos hijos quedan pues al cuidado de personas extrañas o solos, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de los jóvenes o de las familias que no conocen al Señor, que no están dentro de ninguna denominación llamada cristiana, sino que esto se presenta también en el mundo llamado cristiano, en hogares cristianos. Y a veces tomamos solo hablábamos alguna vez con otras
madres pues de la denominación adventista, eh, que tomamos una actitud como si nuestros hijos, por el solo hecho de llevarlos a una iglesia, a una escuelita para niños, o quizás algunos a esos clubes, eso es simplemente, lo considera uno como si fuera una barrera y que nuestros hijos vayan a estar como inmunes a todo este tipo de ataques, cuando realmente eh, están siendo descuidados en muchas cosas. Como padres podemos omitir ciertos cuidados porque quizás creemos que somos como fanáticos en ese aspecto, o, o que no es necesario porque a los niños se les hace participar de muchas actividades, ¿no? Cuando hablo de cuando estábamos en la corporación, y que eso iba a ser suficiente, cuando también al estar participando de estas asociaciones, de estos grupos, pues van a haber muchos jóvenes que pueden tener una influencia, como dice ahí, corruptora. Entonces, vamos a mirar, vamos a seguir leyendo la relación que tiene esto que acabamos de leer con el tema de la agricultura en el hogar. La laboriosidad constante en un cultivo, la laboriosidad constante en un cultivo habría demostrado ser una bendición para estos hijos, y el trabajo continuo, en la medida que aguanten sus fuerzas, les habría dado menos oportunidades de corromper sus cuerpos abusando de sí mismos, entre paréntesis. Acá ya nos damos cuenta cuando se dice qué es eso del vicio secreto, masturbación, y habría evitado instruir a un gran número en esta práctica infernal. Estos hijos hubieran estado en constante laboriosidad, es decir, el ocio dice un adagio por ahí muy común, dice que el ocio, el no hacer nada, la pereza es como la madre de muchas cosas eh, malas, ¿no? De origen, como lo dice acá, infernal. Estos jóvenes, si hubiesen estado en el campo, los padres se hubieran trasladado al campo, estos hijos hubieran estado en constante laboriosidad, en un trabajo continuo, en un trabajo donde requiera ejercicio, requiera fuerza física. Dice, se habrían dado menos oportunidades para que sus cuerpos fueran sometidos a este abuso. El trabajo es una gran bendición para todos los hijos, especialmente para los de esta clase. Y saben, hermanos, si un padre, una madre, pues considera que esto no es normal, porque en el mundo esta práctica se considera normal, producto de una edad, bueno, de que eso es normal, que eso es algo pasajero, y para acabar de completar, pues se le lleva de pronto, si algún padre considera que su hijo necesita ayuda en ese aspecto, lo lleva a un psicólogo. El psicólogo lo acaba de rematar, porque también le va a decir que eso es normal, que eso es algo pasajero,
cuando acá se está refiriendo a esto como una práctica infernal. Creo que en alguno de los tomos de testimonios para la iglesia hay unos apartes dedicados a este problema, a esta práctica infernal. Esto afecta la salud del cuerpo, afecta el cerebro, afecta hasta el hígado. Recuerdo que alguna vez estuvimos leyendo aquí en casa sobre eso. Afecta la columna vertebral. Generalmente estos jóvenes cuando llegan a una edad ya adulta van a tener unas secuelas de esta práctica. Además de que debilita, agota. El abuso que se hace agota minerales como el zinc. Y cuando el cuerpo está con déficit de zinc, hay hasta problemas mentales, hermanos. Muchos jóvenes aparecen en esa edad con esquizofrenia, producto de esta práctica. Así es de que no es normal como la consideran muchas personas, como la consideran los psicólogos instruidos por estas universidades para que salgan y digan a los jóvenes que esto es normal. Mis hermanos, yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen muchas cosas que pudieran aportarnos, hermanos, y por favor lo pueden hacer. Este es el momento. Dice acá, el trabajo es una bendición para todos los hijos, especialmente para los de esta clase, los que tienen este problema, cuyas mentes están naturalmente inclinadas hacia el vicio y la depravación. Hermanito, los escucho. Hermana Argenis. Sí, hermana, adelante. Bueno, hablando del vicio secreto, como, bueno, el apóstol Pablo obviamente no lo llama el vicio secreto ni la masturbación, sino de que él lo llama en el 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, hablando del tema del vicio secreto, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, obviamente, pues aquí también menciona el tema de los esposos, o sea, de la pareja como esposos, porque, bueno, él inicialmente menciona de que bueno sería para el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, aquí, en esta referencia, en el verso 4 él habla de ese tema del vicio secreto. Gracias, hermana Ángela. Y esto no es un tema solo de jóvenes, hermanos. Esto también es de personas adultas que han caído en esta práctica infernal. Ahora que esta modernidad, a través de aparatos, a través del internet, a través de tanta cosa que hay, ha sido hasta motivo de separación o destrucción de hogares. Con toda razón, aquí la profeta del Señor la califica como una práctica infernal.
No sé si nuestro hermano Carlos tuviera algo para cerrar aquí estos dos primeros párrafos. Bueno, sí, es un pecado que se llama fornicación. El asunto del vicio secreto incluye la masturbación tanto en hombres como mujeres, porque lamentablemente el diablo ha traído también maneras para que las mujeres eh, lleguen a practicar este vicio secreto. Y los niños y los jóvenes, aún los ancianos, los adultos, es un vicio que el diablo ha traído y que forma parte del pecado de fornicación, masturbarse, satisfacerse a uno mismo manualmente o a través de aparatos que el diablo ha inventado, tanto como para hombres como para mujeres. Y claro, ese es un pecado abominable que trae consecuencias para la salud y graves, graves. Se llama vicio secreto porque normalmente las personas lo practican en secreto. Y al respecto del consejo que el apóstol Pablo da, es precisamente eso, ¿no? Para eso el Señor ha creado el matrimonio, el hogar. La mujer no debe negarse al hombre ni el hombre a la mujer. Y el apóstol Pablo aconseja que cuando hay ocasiones que hay inconvenientes, problemas entre pareja, dice que a no ser por mutuo consentimiento y temporalmente, y vuélvanse a juntar. Muchas parejas, muchas personas terminan practicando el vicio secreto precisamente por los problemas que hay entre pareja. Y esto el diablo lo aprovecha para traer el pecado del vicio secreto. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con eso. Quienes no tienen el don de continencia, por favor, debemos poner en práctica el consejo del apóstol Pablo de volvernos a juntar como esposos para que Satanás no nos tente. Y, y también, hermanos, esto es un vicio que causa mucha desmoralización. Es muy importante que los jóvenes aprendan las terribles consecuencias que trae este vicio secreto, este pecado, ¿sí? Y que los adultos también aprendan, porque muchas veces esto se pasa también a los adultos, especialmente aquellos que permanecen solteros. Este es un pecado ante los ojos de Dios y con unas consecuencias muy graves para la salud. Yo creo que el asunto del tema que estamos tratando pues tiene que ver con mantener a nuestros hijos ocupados, labrando la tierra, gastando las energías y nosotros mismos en eso para que no nos sorprenda, ¿no? Este vicio que forma parte del pecado de fornicación, tanto en personas solteras como en la fornicación dentro del matrimonio. Eso podríamos aportar, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. Entonces vamos a continuar eh, con el siguiente párrafo. Dice, cada familia debería tener una parcela de tierra para el cultivo y la hermosura. Es decir, la parcela para las plantas que van a proporcionar
frutos, frutas, las hojas, los tallos, las raíces, todo que sirva para alimento y también para hermosear el lugar. Padres, un jardín de flores será una bendición para sus hijos. Sus hijos, sus hijas gozarían de mejor salud al trabajar una porción de cada día en los matorrales y en las matorrales y las flores que realizando el delicado trabajo de bordar y hacer ganchillos que las confinan tras las puertas. Es decir, a nosotros las mujeres nos enseñaron a tejer. Sí, a mí me enseñaron a tejer en lo que llaman crochet, a tejer en 2 agujas, ¿sí? Y bueno, pues no hay nada de malo en aprender a elaborar alguna prenda, pero comparado con el trabajo de ir a trabajar a una huerta, de ir a trabajar a un jardín, dice que es un beneficio para la salud por el hecho de estar al aire libre, al exponerse uno al sol de la mañana, al tener que hacer una labor con alguna herramienta, pues se va a ejercitar los músculos, se va a sudar, se va a estar ocupado, si va a estar trabajando en compañía de otra, de la familia o de otras personas que están en ese lugar, pues habrá algún tema de conversación elevadora, ¿no? Todo eso hace que sea una bendición para los jóvenes también, para todo tipo de personas. Sus hijos necesitan un ejercicio activo para ser sanos y felices. Yo creo que el mayor pecado que se comete en estos momentos es tener a esos jóvenes libres del trabajo y sobre todo del trabajo físico. Cada día los jóvenes están menos dispuestos a un trabajo físico, a tener que ir a sudar, a solearse. Están más confinados en edificios, están más expuestos a todo este tipo de problemas en las ciudades, en las grandes capitales. Y aún en los campos, porque yo tengo muchos jóvenes que viven en el campo, pero pues alejados como de lo que se hace en el campo, porque están en otras labores, porque están estudiando, porque ya se les está dando una vida como si fueran jóvenes de ciudad y poco colaboran ellos con las actividades del campo. Padres, recompensará gastar todos los años una pequeña suma en comprar semillas y arbustos de flores. Padres, recompensará gastar todos los años una pequeña suma en comprar semillas y arbustos de flores. Nosotros hemos comprado los de James Vick, Rochester, Nueva York, y desde entonces nos hemos sentido más que satisfechos con los medios que invertimos así. Deben ayudar a sus hijos a arreglar sus huertos con gusto y luego ayudarlos a plantar sus semillas y arbustos. Ella está hablando aquí de esa inversión que se hacía en comprar semillas, arbustos, para colocar a los jóvenes a que hicieran este trabajo de sembrar, de plantar las semillas, de plantar arbustos, para que sea el motivo en el momento, o digamos la oportunidad para estar como familia, junto a los pequeños, junto a los jóvenes, adolescentes, haciendo esa labor, enseñándoles. Los padres deben interesarse por estas cosas para beneficio de sus hijos, si sus hijos no tienen un amor natural por esas cosas. Pues en muchas cosas no hay un amor natural,
porque pues nacemos con esas tendencias, pero ahí está la labor de los padres que sacan el tiempo necesario para trabajar, para laborar con los hijos, para a la vez que están ahí haciendo una labor física, están, digamos, aprovechando esos procesos que se dan en la naturaleza para hacer la aplicación espiritual. Por ejemplo, cuando se tienen las semillas, entonces se da digamos, la oportunidad para enseñarles el significado, para que puedan entender lo de la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, ese tiempo que los padres invierten en esto no es un tiempo perdido, ni el dinero que se invierte en comprar semillas y arbustos para ir a hacer el trabajo en la huerta, alrededor del hogar, sembrando árboles, embelleciendo también el lugar, hace que estos hijos o que los jóvenes o los niños que no nacen con ese amor natural por estas cosas, pues se les vaya inculcando. Mi esposo encuentra en mi huerto de flores tanto placer como yo y mis hijos. Había un huerto de flores, o sea, un jardín. Hay climas donde uno se maravilla, ¿sí? Esos climas medios, de pronto aquí en clima cálido no se da mucha la variedad de colores que uno quisiera tener, porque pues por acá no se puede dar todo lo que uno quisiera tener en un jardín, pero el hecho de tener un huerto de flores, decía ella, experimentaban o encontraban placer ella y sus hijos. Frecuentemente cuando ha tenido que contratar ayuda, él ha dejado su trabajo y se ha puesto manos a la obra para preparar mi parcela de tierra para mis plantas y semillas. Esta bondad y este interés manifiestos han hecho que surja un amor por las flores y las semillas en las mentes de nuestros hijos. Y son muchas las horas que han dedicado al ejercicio placentero del cultivo de estas flores y que podrían haber perdido en excitantes divertimentos y en la cuestionable sociedad, en algo sencillo que de pronto la gente puede mirar como algo tedioso, ir a hacer un huerto de flores, un jardín, para la profeta del Señor, sus hijos y su esposo. Era algo que en lo que ellos encontraban placer, donde ellos podían manifestar unos a otros esa bondad, al trabajar, al ayudarle a la hermana White en su huerto de flores. Muy seguramente ella aprovecharía el tiempo para dar esas hermosas lecciones a sus hijos, sacadas de observar una planta, de observar una flor, de mirar un jardín. Y se convertía en un ejercicio placentero, ¿sí? Eso hacía que estos jóvenes, estos niños no estuvieran en diversiones excitantes y en esta cuestionable sociedad que brinda, sobre todo en estos momentos, tantas distracciones a los niños y a los jóvenes. Todos podemos hallar placer en la contemplación de las muchas y bellas variedades de capullos que brotan flores, que brotan y flores que crecen de todo tipo y tonalidad que nuestro Padre Celestial ha creado para la dicha y el beneficio de sus hijos. El Señor eh, dio todo para la felicidad, para la dicha de esa primera pareja que instaló en ese huerto.
pensó en las tonalidades que uno apenas conoce por ahí una mínima parte de las flores, inclusive de las plantas que ya no tienen solo hojas verdes, sino diversos colores. Todo eso lo creó nuestro Padre, dice que para beneficio y dicha de sus hijos. Y qué comportamientos tan tristes se observan. A veces organizamos unos jardines, cosas bonitas, y cuando vemos, ¿no? Todo partido, todo dañado, el encierro que se hizo, que no debiera estar encerrado porque hay que hacerlo, destruido, porque estos pobres jóvenes, pues, ni siquiera por su cabecita ha pasado que el creador, que lo que tenemos en ese jardín ha sido producto de una obra creadora, de un Dios amoroso que pensó en la dicha, como dice acá, y en el beneficio para sus hijos. El diseño de Dios es que amemos la belleza de la naturaleza. Y yo creo que después de todas estas cosas que hemos estado realizando, estamos aprendiendo a amar la naturaleza, porque es obra de nuestro Creador. Él hizo un huerto para nuestros primeros padres y con sus manos divinas plantó en él los árboles para provecho y ornamento. Pensó siempre en el alimento, pero también en el ornamento, es decir, en el adorno, en la belleza. Un lugar que no tiene árboles, que lo llamamos desierto, comparado con un lugar donde hay árboles, arbustos que florecen, eh, plantas de jardín. Es un lugar hermoso, es un lugar que, que atrae. Las hermosas vides cargadas de frutos y las encantadoras flores de toda variedad y color. Esto era para el placer y la felicidad del hombre. Pero el hombre no encuentra ahora ni siquiera felicidad en esto. La búsqueda de la felicidad ahora en el hombre, cuando digo hombre, pues estamos hablando de la humanidad, se ha vuelto desesperada y totalmente equivocada, errada. Se busca la felicidad en objetos, en cosas, en dinero, en personas, cuando la felicidad no está ahí. La felicidad está, como dice acá, en amar, en cuidar, en respetar lo que Dios hizo para placer y felicidad del hombre. Si los padres siguieran más de cerca el ejemplo de su creador en este sentido, creo que tendrían menos problemas al criar a sus hijos para el provecho y la felicidad. Criar a los hijos para que amen, cuiden, respeten lo que nuestro creador dejó para nuestra felicidad, para nuestro provecho. Criar a nuestros hijos en el trabajo activo que fortalezca músculos, que fortalezca el funcionamiento de los órganos, que fortalezca la mente. Dice ella que habría menos problemas al criar los hijos. Hubiéramos derramado menos lágrimas, hubiéramos pasado menos noches en vela, hubiéramos pasado muchas menos angustias. Si los padres animaran a sus hijos a amar las bellezas de la naturaleza,
proyectarían sobre ellos una salvaguardia para protegerlos de la iniquidad que reina entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque estos hijos encuentran en esto que llama el Señor, que Él ha creado para dicha y provecho del hombre, se va a convertir, dice ella, en una salvaguardia. ¿Salvaguardia contra qué? Contra la iniquidad reinante. Al hacer atractivos el hogar y sus alrededores, los padres reducirían el deseo de placeres y divertimentos excitantes que son injuriosos para la salud física, mental y moral de los hijos. Puede embellecer su hogar con árboles frutales, arbustos y flores y alentar en la mente de sus hijos el amor por estas cosas. Que el niño o la niña, el joven, la jovencita, vea que las plantas alrededor necesitan el agua, necesitan alguna labor para que, para que estén digamos, en constante producción, ya sea de frutos o de flores. Podría enseñarles en lo referente a la vida mejor, conectando las bellezas de la naturaleza tan dañadas, imperfectas y efímeras con las bellezas inalterables e inmortales del Edén restaurado. Podemos, dice acá, enseñarles, mostrarles si ahora en un mundo de pecado hay sitios hermosos, naturales, ¿no? No hechos por el hombre, sino sitios naturales donde se ven cascadas, donde se ven la arborización, los bosques, y compararlos con estas bellezas inalterables e inmortales de una tierra restaurada, renovada. Dice que esa es una forma de enseñarles lecciones sobre la misericordia y el amor de nuestro Creador, benefactor, quienes les ha dado todas estas cosas para su felicidad. Quizás de aquí en adelante, cuando vayamos a un lugar, aprendamos a ser observadores o tener ojos para observar lo bello de la naturaleza y ver en todas estas cosas creadas, pues ver a nuestro Creador con ese infinito amor de darle a sus hijos todo aquello para, dice, beneficio, para felicidad, para adorno, ornamento. Debe buscar extraer sus corazones de la naturaleza y llevarlos al Dios de la naturaleza. No es hablar de la madre tierra y de amar a la madre tierra y al observar la naturaleza se está viendo al Creador, a quien se debe exaltar, a quien se le debe honrar, a quien se le debe alabar por su obra creadora. Debe buscar extraer sus corazones de la naturaleza y llevarlos al Dios de la naturaleza y conectar la misericordia de Dios con la luz de la mañana y las glorias del sol del ocaso. Su misericordia puede verse en la música y el murmullo de los riachuelos, e incluso en las tormentas más anubarradas, llenas de mucha nube. Dirija sus mentes, estamos hablando de lo que se debiera hacer con los jóvenes,
dirija sus mentes hacia la misericordia de Dios en el calor estival y en el frío invernal. No quejarnos por el calor, no decir qué día tan terrible, qué día somos muy dados a esto. Si hace calor mal, si hace frío mal. No, dice, dirija sus mentes hacia la misericordia de Dios en el calor estival y en el frío invernal. Podemos encontrar delante de ellos la misericordia y la sabiduría de Dios en la caída de la bendita lluvia para refrescar y avivar la tierra y la vegetación resecas y dirigirlos hacia un amor y una sabiduría que son infinitos. Ay, ahora llovió, no, qué aburrimiento que llovió, yo no quería que lloviera. No, dice que debemos ver hasta en la caída de la bendita lluvia, sabiduría de Dios. Los corazones jóvenes responderán a estas lecciones y los padres serán bendecidos al ver el fruto de su trabajo para la mejora física, mental y moral de sus seres amados. Review and Herald, 1 de marzo 1871. En todas estas cosas sencillas, dice ella, podemos encontrar lecciones para los hijos, y de esa manera se están llevando a que ellos encuentren gusto, encuentren felicidad en ir a hacer las labores del huerto, en ir a embellecer alrededor del hogar, por ejemplo, ¿sí? En participar de las actividades de trabajo, de ir a cosechar unos frutos, de ir a sembrar las semillas de lo que en unos meses o días se podrá disfrutar como alimento. En todo ello dice que a los niños se les debe mostrar lecciones de la sabiduría y del amor infinito de ese Dios creador. El padre promedio desperdicia muchas oportunidades de oro para atraer y vincular a sus hijos con él mismo. Miren, esto es tan importante, hermanos. Quizás ya nosotros, los que tenemos nuestros hijos grandes, nos damos cuenta de tantos errores, hermanos, de tantos errores cometidos. Y les hemos venido pidiendo perdón a Dios por esto. Los padres que tienen los hijos aún pequeños, Dios les está dando la oportunidad de valorar ese tiempo que se le dedica a los hijos. Por eso dice, el padre promedio, es decir, el padre común, desperdicia mucha oportunidad de oro para atraer y vincular a sus hijos con él mismo y por supuesto también con el Creador. Al regresar a casa de sus negocios, el padre debería ser un cambio placentero para el padre el pasar algún tiempo con sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta de ese padre promedio o de esa madre promedio hoy en día, hermanos, cuando llega a casa? Después de un día de trabajo. Que al llegar de ese día de trabajo a casa, debe ser un cambio placentero. Pero ¿cuál es la respuesta generalmente que se da a los hijos? Estoy ocupado, llegué cansado. Quizás el niño, si es muy pequeño, quiere jugar con el papá o con la mamá. O si es un joven, quiere hablar, quizás contarle muchas cosas. Pero el papá viene ocupado, viene cansado, viene de pronto malhumorado por dificultades en el trabajo, en el sitio donde labora.
puede llevarlos al huerto, pero eso tiene que ser en el campo, eso no puede ser en una ciudad. Puede llevarlos al huerto y mostrarles los brotes en flor y los diversos colores de las flores en floración. A través de estos medios puede que Él les dé las lecciones más importantes con respecto al Creador. Por eso decimos que la naturaleza es un libro, es el segundo libro, porque habla aquí de las lecciones más importantes con respecto al Creador, abriendo ante sus hijos el maravilloso libro de la naturaleza, donde el amor de Dios está expresado en cada árbol, en cada flor y en cada brizna de hierba. Por eso se habla de lo que es la vida en el campo comparada con la vida que se sobrelleva en las ciudades, en las grandes urbes, donde ni tiempo hay para hablar de una flor, de una planta, donde con toda razón se dice que es una vida artificial. El padre puede imprimir en sus mentes, en las mentes de los niños, de los jóvenes, el hecho de que si Dios se preocupa tanto por los árboles y las flores, cuánto más no se preocupará por las criaturas formadas a su imagen. Puede guiarlos precozmente, es decir, cuando están pequeños, para que entiendan que Dios quiere que sus hijos sean hermosos, no con adornos artificiales, sino con belleza de carácter, con los encantos de la bondad y el afecto que harán que sus corazones queden atados a la alegría y la felicidad. Revivan Herald, 1 de septiembre de 1877. Bueno, hermanitos, yo quisiera escucharlos. Esta lectura, ¿hacia dónde? Mientras leemos, mientras escuchamos, ¿hacia dónde nos proyecta, hermanos? ¿Hacia dónde nos traslada nuestra mente? Hermano Argenis, Sí, hermano Jairo, buenos días, un feliz santo sábado. mi hermana y todos mis hermanos. Sí, hermana, acerca de lo que hablaba usted de los padres cuando llegan del trabajo, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando los niños míos estaban pequeños que llegaba uno bien cansado de trabajar, pero pues yo tenía en cuenta eso y sacaba el tiempito y me iba con ellos para jugar un rato. Y eso es de mucho beneficio tanto para ellos como para uno, ¿no? Entonces, a pesar de eso, siempre pues ya que se crecen y cada uno coge su camino, ¿no? Pero algo tendrán de recuerdo, ¿no? Dios les Sí, bendiga. ya nosotros con nuestros hijos grandes, porque decía hace un momento, pues nos hemos dado cuenta de una cantidad de errores que cometimos, les hemos pedido perdón y pues oramos para que la gracia de nuestro Señor, su misericordia nos conceda reparar daños, reparar tiempo perdido. Y bueno, a los padres que tienen los hijos pequeños, pues Quería todavía. agregar algo, hermana Argenis. Sí, Antes hermanos, adelante. quería agregar algo de que uno, pues, uno no hace curso para crear a los hijos. El curso lo hace uno con ellos, ¿no? Entonces, el, eh, se cometen muchos errores porque no tienen, uno de antemano no había estudiado estas cosas que hoy estudiamos, ¿no? Si uno hubiera tenido un conocimiento acerca de esto, pues se había sido unos padres diferentes, ¿no? Sí, Ana Genis. adelante, hermana. Bueno, me llamó mucho la atención esta parte aquí que dice, puede guardar en la parte de arriba que no veo bien,
para que entiendan que Dios quiere que sus hijos sean hermosos, no con adornos artificiales. O sea, él utiliza aquí la naturaleza para ilustrar que la naturaleza no hay adornos artificiales, sino que eso es algo muy hermoso que Dios creó. Las flores, por ejemplo, no son adornos artificiales. Entonces, lo mismo podemos educar a nuestros hijos que no se coloquen en sus cuerpos, bueno, se maquillen, se coloquen adornos en la cabeza, sino que el adorno principal es el carácter que Dios quiere para nuestros hijos, ¿no? Niños pacientes, no maleducados, no groseros, o sea, que no sean impacientes, que no sean iracundos, pues que a toda hora vivan llenos de rabia, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que ellos vean en la naturaleza cómo debe de ser el carácter de ellos. Gracias, hermana Ángela. Esto que decía nuestro hermano Jairo, Eh, sí, muy cierto. Hacemos el curso para padres desde el momento en que el Señor nos concede la bendición de ser padres y no nos preparamos, no nos preocupamos por haberlo hecho antes, ¿no? Cuando en el caso nuestro tenemos libros que nos hubieran ahorrado muchas, muchas de los errores y faltas cometidas, ¿no? La conducción del niño, el hogar cristiano, y así tanto material que Dios colocó a disposición, ¿no? Bueno, hermano, entonces, Buenos días, hermana. buenos días, hermana Elisa. Feliz Santo Eh, Sábado. igualmente, feliz y bendecido Santo Sábado, hermanitas. Yo tengo recuerdos de la niñez de mis hijos, de que a mí me tocaba ser papá y mamá porque fui separada de mi esposo muy, muy pronto. Y me tocaba llegar del trabajo, llegaba de la empresa y ahí mismo a ponerme a trabajar en una tienda que yo había formado y me daba hasta las 2 de la mañana. Entonces yo llegaba muy cansada a la casa y mis niños, de verdad lo que dice la hermana es cierto, yo llegaba bien cansada, no tenía tiempo para mis hijos ni nada y ellos necesitaban mucho amor de mí, pero yo como podía, le brindaba el amor que podía, pero no era suficiente. Y hoy en día yo reconozco y digo yo les pedí perdón después de que yo conocí de Dios y todo, que yo acepté de Dios, yo les pedí perdón, les decía, perdónenme, hijitos, porque yo fui una madre muy dura con ustedes. Y hoy en día le doy muchas gracias a Dios porque yo tengo una belleza de hijos. Ellos conmigo son como si yo los hubiera levantado, quién sabe, mejor dicho, como, como hijos de papi y mamá, que ellos son muy agradecidos conmigo. Entonces yo sí le doy muchas gracias a Dios porque, y le pido perdón tanto a Dios como a mis hijos de la madera que yo les daba, porque por cualquier cosa yo llegaba y les decía algo y les daba juguete. Entonces, hermana, sí, uno después de que conoce y acepta, porque una cosa es conocer, otra cosa es aceptar a Dios. Dios le enseña a uno muchas cosas y la naturaleza, uy, aquí en Estados Unidos yo he mirado cosas que cuando vine los árboles secos, secos, y hoy en día ya son florecidos, todo lo que hace Dios tan hermoso. Eso tengo yo para mirar que todo lo que hace Dios es perfecto, hermano. Un buen día, Dios me los bendiga, Dios nos bendiga. Gracias, hermanita. Gracias por compartirnos, pues, estas cosas que hicieron parte, pues, de esa experiencia como madre y padre, ¿no? Sí, hermana. Sí, Sí, hermana, adelante. Sí, déjeme pues por aquí. yo también, mis hijos me dicen que no estuve pendiente pues de ellos y yo también me arrepiento por no haber estado pendiente de ellos con el trabajo que yo tenía en la noche. Entonces me quedaba como muy difícil estar pendiente de ellos, ya se levantaba uno trasnochado y todo eso y yo le pido perdón a ellos también
por no haber estado pendiente de ellos, y ahora tener este conocimiento le enseña a uno mucho de todo lo que uno no le pudo haber enseñado a ellos y educado. Y la verdad, pues le pido también perdón a Dios por no haber estado tan pendiente de ellos y todo. Ese es mi aporte. Gracias, hermanita. Gracias, muy amable. Sí. Y pues bueno, la misericordia del Señor es muy grande. Y yo, por ejemplo, personalmente les digo que yo le doy gracias a Dios todos los días porque una vez que hablamos con nuestros hijos, pues, y les pedimos perdón, ellos nos entendieron y pues no guardan, hay muchos hijos, yo conozco el caso de muchos hijos que guardan resentimiento contra sus padres, no les perdonan muchas cosas y yo le doy gracias porque mis hijos entendieron muchas cosas, nos perdonaron o me perdonaron, yo que cometí muchas faltas y siento el cariño de ellos y le doy gracias a Dios por haber colocado en el corazón de ellos pues comprensión y perdón hacia nosotros, hacia mí, ¿sí? Y el tiempo que me ha regalado el Señor de vida, pues quiero aprovecharlo para mostrarles el cariño, el amor que les tengo y quiero apoyarlos, quiero servirles, quiero acompañarles. Y bueno, eso de pronto compensa las muchas cosas, las muchas faltas. ¿Hay otra persona que quiere hablar, otro hermano o hermana? Sí, hermana, no sé si puede aportar algo sobre eso que estoy escuchando. Tengo sí el corazón oprimido, porque pues igual manera su merced me conoce hace muchos años y usted fue testiga de muchas experiencias de mi vida a través de los años que tenemos de conocer a Jesús. Pero sí es verdad, hermana. Yo recuerdo que su merced se esforzó mucho por sacar a sus niños adelante, su esposo y todo, cuando a él le tocaba también cuidarlos. Pero a veces uno se culpa siempre, pero porque en el caso mío también fue igual, hermana. A mí me llevaba la madrugada al trabajo y me traía la noche, a veces a la medianoche. Mis hijos no tuvieron mucha atención de mi parte porque nosotros no teníamos un empleo, teníamos que trabajar y si ganábamos teníamos sustento. Y si no ganábamos en el negocio no teníamos sustento y había veces que no había sustento porque no habían ganancias. Entonces, pues, y mis hijos en alguna vez cuando eran adolescentes, me reprocharon y me hicieron sentir mal en el momento porque sí me sentí mal, porque pues ellos tenían razón en lo que decían, pero era o atenderlos a ellos o dejar de atender el negocio porque éramos independientes, no teníamos un empleo. Cuando uno tiene un empleo, pues uno cumple determinadas horas de trabajo y llueva o truene, llega un sueldo y uno lo distribuye de la mejor manera para que alcance. Pero cuando uno no tiene un sueldo, hermana, cuando los padres no tienen un sueldo, sino que viven de un negocio, de algo que tienen que esforzarse y cuando no se dan las cosas, pues es terrible. Entonces yo me sentí mal en esa vez que ellos me reclamaron y yo les pedí disculpas en ese momento. Les dije, mío, pues discúlpenme, pero pues era la situación que teníamos y tocaba hacerlo. Pero cuando ellos ya se hicieron padres y tuvieron la responsabilidad que en alguna vez tuvimos nosotros, en el caso de la hermana Argenis que está contando su testimonio, pues el niño pues tiene su empleo y todo y tiene más o menos un equilibrio, o sea, monetario. Y la niña lo mismo, pero no, todavía no tienen hijos, hermano. Pero cuando ya uno tiene hijos, que los hijos míos ya tienen hijos y tienen sus obligaciones y tienen que hacer algo. Entonces ya ellos fueron los que me pidieron disculpas a mí. Un día me dijeron, mamá, nosotros no le quitamos el sombrero a papá y a usted, porque yo no sé ustedes cómo hacían para mandarnos a la universidad, para esto. ¿Cómo hacían ustedes para hacer alcanzar los recursos cuando ustedes vivían era salte aquí y salte allí para ver cómo hacían estirar el dinero? Nosotros los consideramos unos héroes porque ustedes
hicieron la tarea bien hecha a pesar de que nosotros les recriminamos en algún momento. O sea, cuando ellos me dijeron eso, yo agaché la cabeza y se me salieron las lágrimas, porque cuando ellos nos reprocharon, yo acepté que teníamos, que ellos tenían la razón. Pero cuando ellos se hicieron padres y tienen que responder de todo a todo por sus familias y por todos los compromisos que adquiere un adulto cuando ya se hace responsable de sus propias vidas, es duro, hermano. Cuando uno no tiene, por ejemplo, el privilegio de haber nacido en cuna pues con dinero, ¿no? Con recursos que los papás le dicen, mire, aquí está este negocio, administrelo, le dan, le aportan. Nosotros no teníamos cómo aportarles a ellos, sino de pronto yo ir y cuidarles una dieta, cuidarles unos niños mientras ellos iban a trabajar, ya cuando ya yo no tenía que responder por ellos. Entonces ellos se dan cuenta, cuando ellos tienen sus obligaciones y se dan cuenta que uno hizo acrobacias, ellos vienen y le piden disculpas a uno, hermano. Porque a mí me pasó esa experiencia. Ese era el aporte que yo quería dar. Muchas gracias. Gracias, hermana Dalila. Pero hermana Dalila, ¿cuántas cosas no nos hubiéramos nosotros evitado? Y no solamente nosotros los que estamos aquí, sino todos los que hemos conocido esta verdad maravillosa, de este verdadero evangelio. Si hubiésemos seguido los mandamientos, los mandatos, los consejos divinos, nosotros tuvimos la oportunidad de habernos ido para un lugar hace muchos años, pero no pudimos, no tuvimos el valor, las cosas terrenales nos amarraron. Y cuando yo reflexiono sobre eso, digo, muchas cosas de las que pasaron no hubiera. Hermano, ¿va a hablar? Hermano Rodies. Yo, hermanita, buenos días a todos. Buenos días, hermana. Hermanita, sí, claro, yo también quiero hacer un aporte, hermana. Yo pienso que si a nosotros nos hubieran educado en el amor de Dios y nos hubieran enseñado estas verdades que estamos viendo presentes actualmente, pues no hubiéramos cometido tantos, pero tantos errores para educar a nuestros hijos y no estaríamos viviendo las consecuencias. En mi caso, el padre de mis hijos, él me golpeaba mucho, yo lo conocí a la edad de 12 años y él ya tenía como 21 años. Y claro, yo fui mamá muy joven, a la edad de 15 años, y, y eso me llevó a que yo cometiera muchos errores, sobre todo con mi hijito mayor. Los maltraté mucho. Me hacía yo la pregunta ahorita escuchando a la hermanita Elisa que dice que ella maltrató mucho a sus hijitos, pero pues son unos niños ejemplares, unos hijos ejemplares. Entonces yo ahí mismo pregunté, dije, Dios, entre mi mente, dije, Señor, ¿por qué ella los maltrató y ellos eligieron ser unas mejores personas? En mi caso, no, mi hijo lo maltraté, de pronto yo no era que lo golpeara, acabarlo, pero sí de pronto era esa rabia que mantenía yo de ser golpeada, maltratada sin darme cuenta, como que me desquitaba con mi hijito, ¿sí? Y eso lo llevó a él uno nunca deja de culparse porque uno tiene ese dolor, aunque uno le haya pedido perdón a sus hijos, aunque uno le pida perdón a Dios, pero siempre, toda la vida, yo creo que hasta que uno muera, va a tener ese dolor, ese resentimiento, no es resentimiento, es como esa tristeza de que por qué no eduqué a mi hijo bien y a raíz de eso pues siento yo en mi corazón que él eligió esos malos caminos, ¿no? Aunque para la gloria y honra de Dios ahorita está bien y ha salido y ha ido saliendo y el Señor ha ido sacándome de esa droga. Mm, entonces, este es mi testimonio, hermanita. Gracias, hermanita, muy amable. A todos los hermanos que han participado en
en exponiendo sus experiencias. Vamos entonces, si no hay otro hermano, otra hermana, a continuar. Dice, vivir en el campo sería muy beneficioso para ellos. ¿Para quiénes? Para los hijos de madres solteras que estuvieron preocupadas con los afanes del mundo. ¿Sí? Quizás a muchas de nuestras hermanas les correspondió este trabajo doble de ser padres y madres para sus hijos. Y como decía nuestra hermana Dalila, pues la madrugada los lleva, la noche los trae, porque había que cumplir con unos requerimientos, digamos, económicos, y pues todo eso hizo pues que se viviera, digamos, un cuadro, una situación típica, ¿no? Dice, una vida activa y al aire libre hubiera sido muy beneficioso para estos hijos. Una vida activa y al aire libre desarrollaría la salud tanto de la mente como del cuerpo. Y esto no solamente para los hijos con los cuales empezamos hablando, que han caído o cayeron en esta práctica infernal, sino que pues es para todos, ¿no? Se debe tener un huerto que cultivar en donde puedan encontrar tanto un divertimento como un trabajo provechoso. La formación de las plantas y las flores, la formación de las plantas y las flores tiende a mejorar el gusto y el juicio, mientras que una familiarización con las provechosas y hermosas creaciones de Dios tiene una influencia refinadora y ennoblecedora sobre la mente en referencia al hacedor y maestro de el hecho de estar en el campo, trabajar en un huerto, participar de las actividades de siembra, de hermosear un lugar. Dice que tiene una influencia refinadora y ennoblecedora sobre la mente. El niño o el joven es llevado a sentir gusto por estas actividades y a ver en todos estos procesos o en el simple color de las flores, el aroma de las flores, el poder tener la dicha de bajar unos frutos de un árbol que se sembró, que se cuidó para provecho, ¿no? Para alimento. Eso debe llevar al ser humano, al Hijo de Dios, dice, una influencia refinadora, ennoblecedora, y a ver en estos elementos del Creador, pues Hermana, esa obra maestra, ¿no? Sí, hermana. que por ejemplo en el caso mío, yo tuve el privilegio, pero no la sabiduría. Tuve un privilegio muy grande porque cuando yo acepté a Jesús, yo era muy joven. Yo era muy joven y mis hijos estaban pequeños, estaban más o menos de 8, 6 y 4 años cuando yo acepté a Jesús. Y a través pues del tiempo, pues en la corporación, porque cuando eso no conocíamos esta verdad que conocemos ahora. Y aunque uno estudió los libros y todo eso, en una oportunidad yo estudié el libro El Hogar Cristiano y yo tomé la decisión de querer irme hacia el campo. Hicimos planes con mi esposo y nos quisimos ir para el campo. Pero póngale cuidado cómo es el diablo de puerco. Entonces toda mi familia me cayó. ¿Cómo se va a ir usted a refundirse por allá en esos? ¿A qué? ¿Que va a comer barrancos o qué? Bueno, eso me criticaron horrible. ¿Y cuál va a ser el futuro de sus hijos por allá en el campo? Puros campesinos, patirrajados, yo no sé qué más. Y usted qué no le va a dar universidad a sus hijos y esto y las otras. Y bueno, y como mi hermana, ella sí estaba haciendo planes para mandar a las hijas a la universidad, todas las hijas de ella son universitarias. Entonces yo dije, pues sí, ¿no? Tienen razón. Y me dejé minar de eso.
y mandé a mis hijos también, me forcé para que fueran a la universidad y todo, pero hoy en día la mayoría de los hijos de mi hermana no están en los caminos de Dios y los míos tampoco. Entonces, mire todo lo que el diablo le pone el tropezón a la gente, a los seres humanos, para que caigamos en la red y en la trampa que él nos presenta delante. Sus hijos van a ser doctores, van a ser abogados, van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero no tienen a Jesús. Entonces, posiblemente nosotros los logremos salvar en el final del tiempo, pero los hijos, si no se salvan, ¿cuál irá a ser nuestra tristeza eterna de pensar en que nuestros hijos fuimos culpables de pronto en parte de que no llegaran a los pies de Jesús en cabalidad? Entonces el diablo es astuto, hermano, y muchos de nosotros nos pasa eso. A muchos de nosotros, los hijos de Dios, que tenemos 40, 50 años, están en el Evangelio, nos ha pasado lo que me pasó a mí y de pronto lo que le pasó a mi hermana. Mi hermana está en la iglesia corporativa y las hijas, algunas están, creo que hay dos en la iglesia corporativa y dos están fuera. Ya tuvo 4 hijas. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿de qué nos sirvió haberlos mandado a la universidad? Si no, y la mejor universidad del mundo no es las facultades allá de medicina, de abogado, bueno, de todas las facultades que hay, sino es la naturaleza. El campo es la mejor universidad del mundo, es universal, porque ahí se aprende lo inaprendible. O sea, cosas que ojo no ha visto, son las que Dios tiene para que nosotros veamos, y en el entendimiento que no ha llegado a nuestro corazón, las tiene Dios a través de la naturaleza. La naturaleza es el mejor estudio, la mejor escuela del universo, o sea, del planeta, es el campo. El campo nos enseña a nosotros cosas indefinidas que nosotros no nos alcanzamos a entender, pero nosotros nos dejamos entrampar de Satanás y ahí está el resultado. Eso les cuento, hermanitos. Hermanita Génesis, parece que está silenciada. Así, gracias, hermano. Entonces vamos a continuar, gracias, hermana Dalila. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Creo que alcanzamos alguno o dos para dar espacio entonces ya a nuestro hermano Carlos. Dice, vivir en el campo, no, perdón, sigue, muchos padres dejan sus hogares en el campo para ir a la ciudad. Eso lo hemos visto no solamente en el mundo común y corriente, sino en el mundo cristiano. Dice, muchos padres dejan sus hogares en el campo para ir a la ciudad, la cual consideran un lugar más deseable o provechoso. Sin embargo, al hacer este cambio, exponen a sus hijos a muchas y más grandes tentaciones. Los chicos no tienen empleo, obtienen la educación en la calle y pasan de peldaño en peldaño por toda la escalera de la depravación hasta que pierden el interés en todo lo que es bueno, puro y santo. Al tomar esa determinación de dejar el campo, ir a la ciudad, porque a la ciudad se le considera como el sitio de las oportunidades, como el lugar donde se va a encontrar, pues como lo que comúnmente se dice ser alguien en la vida, ¿sí? Porque están las universidades, porque están los mejores colegios, porque va a encontrar trabajo, porque hay suficientes empleos, ¿sí? Y resulta que, pues, todo lo que se ve, que se ha escuchado, no es la realidad. El empleo no es tan fácil encontrarlo. El ir a las universidades está exponiendo a los jóvenes a todo lo que dice acá esta escalera de depravación. Mm, quizás en unos tiempos atrás, cuando algunos tuvimos la oportunidad de ir a estudiar a una universidad, no se veía este nivel de depravación como se ve ahora
Quizás tuvimos la oportunidad de estar con nuestras familias, ¿sí? No estuvimos solos, como muchos jóvenes que pues se van solos y están expuestos a una cantidad de influencias donde no hay una familia, que no solo hablamos de apoyo económico, sino ese apoyo familiar, ese apoyo afectivo. Y dicen que es el estar transitando por toda esa escalera de la depravación hace que el joven pierda interés en todo lo que es bueno, puro y santo, porque se llega a ver ya todo dentro de lo que llamamos actualmente normal. Todo es normal. Cuánto mejor hubiera sido que estos padres se hubieran quedado con sus familias en el campo, donde las influencias son más favorables para la fuerza física y mental. Nosotros estamos aprendiendo a valorar lo que es la salud física, la salud mental, por encima de todo beneficio terrenal, ya sea en lo económico, ya sea en cualquier otro campo. Que se enseñe a los jóvenes a trabajar en el cultivo de la tierra y que duerman en el dulce sueño del cansancio y la inocencia. Recuerden, hermanos, que empezamos hablando de estos jóvenes que han caído en el vicio secreto. Un joven que ha estado todo el día laborando, ejercitando sus músculos, que ha recibido la luz del sol, que ha respirado aire puro, que ha sudado, que llega a la noche con el cansancio normal que da un trabajo en el campo. Es un joven que llega a dormir en el dulce sueño del cansancio y de la inocencia. Que la madre se lleve a sus hijos con ella al campo, se vaya con sus hijos al campo, al huerto, y que de las cosas de la naturaleza extraiga lecciones que los dirijan hacia el Dios de la naturaleza y que los ayudarán a luchar contra el mal. El Señor en su divina sabiduría dio el método para enseñanza. Dice, repetir a sus hijos cuando vayan por el campo, por donde vayan. La madre tiene la oportunidad de estar con sus hijitos en el campo, yendo al huerto, yendo al jardín, y que en todo momento ella va a poder aprovechar, dar esas lecciones extraídas de la naturaleza que van a dirigir la mente de los jóvenes, de los niños, hacia ese Dios de la naturaleza. Que la madre los dirija hacia los sublimes árboles, arbustos, al verde alfombra, a la verde alfombra que cubre la tierra. Que ella les enseñe cómo el lirio, hundiendo sus raíces más allá del fango, hasta llegar a la tierra de abajo, consigue los nutrientes que le permiten impulsar hacia arriba una flor pura y hermosa. Y esa flor pura y hermosa, a pesar de que esté rodeada de fango, no se va a malograr, se va a ver siempre hermosa, va a tener siempre ese color característico de ella, de los lirios. Pero esa flor, al hundir en lo profundo, allá abajo del fango, sus raíces, está extrayendo lo que ella necesita, los nutrientes. Lo mismo se puede comparar a la labor de la madre cuando lleva a sus hijitos a extraer de la naturaleza esas lecciones que van a favorecer, que van a llevar a esos hijos a que estén salvaguardados en cierta forma de la corrupción, del mal, además de que están en un lugar donde hay menos influencia de estas cosas. Luego, que les muestre cómo
al rechazar lo que es impuro, pueden crecer hasta convertirse en hombres y mujeres nobles y puros. Llevar a los hijos a ver cuáles son los resultados de la desobediencia a Dios, cuáles son los resultados de aceptar o de llegar a hacer convivencia con el mal, con lo corrupto. Dice que puede llevar a los hombres y mujeres a crecer y ser mujeres nobles y puros. Madres deben empezar a disciplinar a su hijo cuando aún es un bebé al que acunan entre sus brazos. No, el niño cuando esté más grandecito, él va a entender, él ahora no entiende. Madres deben empezar a disciplinar a su hijo cuando aún es un bebé al que acunan entre sus brazos. De la infancia a la juventud y de la juventud a la hombría, deben formar a sus hijos para la familia del cielo. Dios no desea que ocupen su tiempo adornando sus vestimentas y decorando sus hogares en detrimento de la educación de sus hijos. Todo el tiempo que pudiésemos haber malgastado en estas cosas y no empleado en la formación de nuestros hijos. Deben llevar a sus hijos hasta los huertos y mostrarles las bellas flores que Dios ha hecho. Por eso es necesario que el hogar esté en el campo. Poder llevar a sus hijos a los huertos y mostrarles las bellas flores que Dios ha hecho. Dios es el maravilloso artista, maestro, el que combinó colores, el que organizó diseños. Dios es el maravilloso artista maestro. Los cuadros que pintan los artistas humanos y que el mundo admira solo son débiles imitaciones de las obras de Dios. Todos los días, Dios obra milagros ante nosotros en el despliegue de las flores, pues no hay mano humana que pueda pintar tan delicados matices, ni forma de pintar tan graciosas plantas. Todo esto habla de la obra del artista divino y cada flor es una expresión del amor de Dios por nosotros. Él ha diseñado la tierra con su hermoso verdor, pues sabía que este color, ¿sí?, ese verdor, agradaría a nuestros sentidos. Todas las cosas hermosas en la naturaleza son una prueba del amor y del cuidado de Dios. Todas las cosas hermosas en la naturaleza son una prueba del amor y del cuidado de Dios. Así que saquen a sus hijos al aire libre, bajo la cubierta celestial, bajo los nobles árboles, y llévenlos a los huertos y a través de la naturaleza diríjanlos hacia el Dios de la naturaleza. Lleven sus mentes a la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza para que aprendan a amarlo en su infancia y en su juventud. Mucho más fácil en la infancia que en la juventud, mucho más fácil que en la adultez. No los agoten con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino enséñeles a ser obedientes a la ley de Dios. Enséñenles a ser amables y corteses. Díganles que si su carácter es grosero y feo, no podrán entrar en el reino de los cielos, donde todo es paz y amor. Estamos aquí para ser formados para la familia del cielo. Review and Herald, 23 de febrero de 1892. Hermanos, vamos a dejar acá. Hoy ha sido un santo sábado especial para que aprendamos a amar a Dios aún más por todas las cosas hermosas que Él diseñó, que Él organizó para la felicidad, para la dicha, para el provecho, para el adorno de sus criaturas.
Que Disculpe, aprendamos. hermanita. Sí, hermanita Elisa. Eh, Me acordó la hermana de cuando nosotros éramos niños en el campo, mi mamá cogía Hermanita, y nos llevaba. hermanita Lisa, le voy a pedir el favor que sea Sí, breve porque estamos sobre el tiempo. Adelante, hermanita. bueno, hermanito. Y nos llevaba así a un arbolito derecho y a otro torcido. Y decía, les voy a dar estos juetazos porque para bien, porque este arbolito, si yo no lo levanto así, bien derechito, entonces cuando esté grande se va a torcer como este. Entonces paraba con un arbolito. Entonces eso era, hermano, me hizo acordar y me dio risa por eso. Pero es una Gracias, verdad, no enderezando de niño, ya de viejo no puede. Gracias, hermano. gracias, hermana Elisa. Entonces vamos a disponernos, hermanos, a orar. Gracias por su presencia aquí en la escuela sabática, por sus aportes. Y vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa lección que hemos tenido, este hermoso estudio en este santo sábado. Bondadoso Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, nuestros corazones rebosan de gratitud, de alegría por habernos permitido el estudio de este santo sábado. Un estudio donde nos ha llevado a recordar que todas las bellezas, todo lo que el Señor creó, todo lo que el Señor dispuso para esta santa pareja que fue colocada en el Edén, tuviera todo lo necesario para su cuerpo como alimento y todo lo necesario para su dicha, para su felicidad. Señor, gracias porque hay una promesa de que este Edén será restaurado, la nueva tierra será restaurada. Y igualmente como lo hizo Señor en el Edén, en este Edén de la nueva tierra restaurada, todo será para beneficio, para felicidad y gozo de los redimidos. Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin, a perseverar hasta el fin y poder hacer parte de estos redimidos, Señor. Ayúdanos cada día a vencer, a obtener la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Ayúdanos a examinar cada día a mirar nuestro carácter y examinar y darnos cuenta de nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, a llevarlas a sus pies y a pedir cada día poder de lo alto para vencer. Creemos, Señor, en su palabra que dice que podemos vencer porque el Señor nos da lo necesario para ello. Él es nuestro ayudador, nuestro fortalecedor. Muchas gracias, Señor, por concedernos tiempo de gracia para ello, Señor. Todo lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor.